Buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días con todos y todas. En realidad yo no voy a hablar de Beca 18 porque no estoy involucrada en el programa, pero sí les quiero contar la experiencia que ha tenido la RIDEI, la Red Internacional de Estudios Interculturales, en la ejecución de un programa llamado Hatuñan, que sí puede ser muy útil como experiencia vivida con estudiantes de las mismas características que los estudiantes de Beca 18. El programa se llama Hatuñan y es un programa que en estos momentos está terminando, que ha sido una iniciativa de la Fundación Ford para apoyar a universidades en donde tengan estudiantes de origen andino, ¿no? Para garantizar la finalización exitosa de sus carreras. Entonces, el programa Hatuñan se ha desarrollado en 2 universidades peruanas y en 2 universidades chilenas en el programa andino. Las 2 universidades peruanas han sido la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho y la Universidad San Antonio Abad del Cusco. La Universidad Católica participó, y el equipo de RIDEI en particular participó en esta experiencia a través del acompañamiento a estos programas. Entonces éramos en el Perú 3 universidades involucradas de diferente manera en la ejecución de este programa. En este programa, ¿qué constatamos? Constatamos primero la invisibilización de la diversidad cultural en las universidades, con su consecuencia más evidente, el bajo rendimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque para la universidad, a partir de que los estudiantes ingresaron a la universidad, eran todos homogéneos. Es decir, al haber pasado el examen de admisión, supuestamente estaban todos en las mismas condiciones. Sin considerar que muchísimos de los estudiantes que habían ingresado habían pasado años entre la culminación de la secundaria y el inicio de la vida universitaria, porque tuvieron que pasar por academias, reiteradas meses, reiterados procesos de examen de admisión en donde no lograron los puntajes mínimos necesarios y que finalmente fueron cambiando a veces de la intención o de la voluntad de ingresar a determinadas carreras para quedarse con aquellas en las cuales lograron el puntaje adecuado. Y como siempre, en la mayoría de universidades, la facultad donde menos puntaje exige es educación. Entonces, las universidades, al no tener conciencia de esta diversidad cultural, ¿no? Entonces, exigía de sus estudiantes y exige de sus estudiantes el mismo nivel de rendimiento y de participación que cualquier otro que venga de experiencias urbanas o de escuelas privadas. ¿Con qué resultado? Obvio. Son chicos que vienen de escuelas en donde la brecha de la educación ha sido muy grande y por lo tanto no han desarrollado las habilidades ni las competencias indispensables para tener una educación superior. Por ejemplo, insuficiente desarrollo de habilidades necesarias para la vida académica como el castellano estándar, la redacción, raciocinio matemático. ¿Y a qué llamamos castellano estándar? En el Perú existen muchísimos castellanos y todos deberían ser aceptados como tal. Pero también existe algo que se llama la literacidad académica, que es una forma de cómo la universidad espera que los chicos respondan a sus exámenes, hagan sus trabajos, sus monografías, sus tesis, ¿no? Que necesita ser enseñada y que en una escuela o en una educación básica en donde el nivel ha tenido buen nivel, esto es un desarrollo espontáneo. Pero en una educación básica en donde la brecha ha sido las desigualdades han sido tan grandes, entonces no se logra desarrollar estas habilidades.
Por lo tanto, estos chicos ya están en desventaja. Por otro lado, son estudiantes que vienen con otra lengua materna, con una lengua materna diferente. Y entonces, al momento de entrar a la universidad, a una institución, ¿no?, en donde espera que ellos sean prácticamente el estudiante perfecto y que rinde igual que ellos, se ven sometidos a una serie de situaciones de discriminación por su forma de hablar, por su forma de vestirse, por su forma de comer, y se van creando una serie de indicaciones que lo que va produciendo es una terrible marginación y discriminación al interior de las universidades. Esta es una imagen que para mí dice muchísimo. Es una imagen normal en cualquier resultado de examen de admisión. Hay una joven con mucha expectativa, con mucha esperanza, con mucho nerviosismo para saber si ingresó o no ingresó. Y lo que está al costado derecho, en la parte inferior, es un diálogo entre dos de ellas. Una le dice: busqué en internet y decía admitido. ¿Qué es admitido? No sé, le dice la otra. Creo que has ingresado. Parece una anécdota, en realidad es un drama. Así son nuestros estudiantes en las universidades públicas en las regiones, por las condiciones de una educación básica insuficiente, que es lo que llamamos la brecha educativa. Entonces, la propuesta que desarrolla la RIDEI frente a esta situación tiene tres grandes componentes. La propuesta es: interculturalicemos la educación superior. ¿Qué cosa es lo que significa esta propuesta? Significa, por un lado, el reconocimiento de la diversidad. Por otro lado, la adecuación a la diversidad. Y, en un tercer gran componente, la investigación de la diversidad. Si estos tres componentes se llegaran a desarrollar, se podría convertir en un círculo virtuoso que podría ser de mucha utilidad para estos estudiantes. Pero ¿de qué cosa estamos hablando con cada uno de estos elementos o componentes de esta propuesta? Estamos hablando, primero, de tener una conciencia de formas diferentes de construir conocimientos. Estamos hablando con estudiantes que vienen de fuentes culturales diferentes, en donde la adquisición del conocimiento y la producción del conocimiento no es como la que estamos acostumbrados desde zonas urbanas, y especialmente donde la educación, hay niveles de educación más privilegiada y menos privilegiada, porque la educación pública, inclusive en zonas urbanas, es muy diferente a la educación recibida en las escuelas privadas. Entonces, formas diferentes de construir conocimientos quiere decir que así como en la escuela se enseña que el conocimiento entra o se produce a través de la lectoescritura, ¿no? Leemos y escribimos, leemos y lo que otros han escrito, y a partir de eso producimos nuestros propios conocimientos. Para poblaciones y estudiantes y jóvenes que vienen de fuentes culturales diferentes, esto es diferente, es distinto, epistemológicamente es diferente. Entonces, en donde el aprendizaje, ¿no?, se produce, como se dice en quechua, Hawastin Gruastin, se aprende viendo y haciendo. Y entonces el conocimiento y la práctica tienen un rol muy importante y se corporiza el conocimiento, se hace una unidad, y por lo tanto las formas de sistematización, la forma de analizar una situación, de evaluar una situación es diferente. Y esta forma diferente no ha sido totalmente considerada, no quiero decir totalmente no considerada, pero sí suficientemente considerada, no ha sido suficientemente considerada en la educación básica. Entonces, cuando llegan a la educación superior, vienen con una expectativa, ¿no?, de poder culminar, o sea, terminar una carrera superior que les permita
cambiar las condiciones de vida de ellos y de sus familias. Sin embargo, encuentran una situación en donde no hay un diálogo intercultural, no se pueden entender porque las instituciones receptoras no tienen conciencia, no tienen esa conciencia de las diferentes formas de construir. ¿Esto qué significa en la práctica? ¿A dónde nos lleva? A que tenemos que reconsiderar metodologías y pedagogías, formas diferentes de poder plantear, ¿no? Y poder plantear nuevos aprendizajes, estándares de medición y de calificación que incluyen los exámenes de admisión. Porque si seguimos teniendo los exámenes de admisión estándares que se toman en Lima o que se toman en zonas urbanas a través de mecanismos de tecnología avanzada, estamos manteniendo la discriminación y estamos manteniendo la exclusión sobre todo. Porque están ingresando solamente los que ya saben, los que sí pueden, los que no es cierto. Entonces, esto plantea reconsiderar, tener un enfoque intercultural de la educación superior, plantea reconsiderar metodologías y pedagogías. Igualmente, propiciar el diálogo de conocimientos, porque cuando llegan estudiantes de diversas fuentes culturales, sean andinas, sean amazónicas, ¿no? Estamos intercambiando, como decía la ex ministra Trivelli, es una oportunidad de conocer más al Perú, es una oportunidad de entablar un diálogo con sujetos del conocimiento. No estamos solamente tratando con individuos que han sido víctimas de las brechas o que son una caja vacía de conocimientos en donde lo que saben no es útil, sino entonces hay que proporcionar una serie, ¿no?, de nuevos conocimientos que le van a hacer y le van a servir y le van a servir en la vida. Se tiene que establecer un diálogo de conocimientos en donde la ganancia puede ser de dos partes, porque hemos encontrado y sabemos por nuestras investigaciones que, por ejemplo, hay conocimientos sobre salud, mantenimiento, o sea, sistemas de existen hasta sistemas paralelos de salud, o si no existen, igualmente conocimientos sobre agricultura, sobre manejo del medio ambiente, que en este momento están en el debate internacional y sobre los cuales podríamos aprender muchísimo de poder escuchar a estos estudiantes, que en el Perú generalmente se tiende a negar. Nadie discrimina, nadie. Sin embargo, si miramos profundamente dentro de cada uno y nos ponemos a observar las diferentes situaciones que se dan en el país, podemos observar de cómo tenemos como un chip de jerarquía en nuestra cabeza que nos dice que hay superiores e inferiores por diferentes marcadores, y asumimos actitudes arrogantes, asumimos actitudes de superioridad, asumimos actitudes de discriminación y por lo tanto de exclusión. Y eso en las instituciones y en las relaciones se da de una manera inconsciente, porque se ha naturalizado la discriminación. Lo tenemos como por eso nos salen tan fácilmente los chistes, hacemos unas bromas, o no evaluamos lo que es una violencia. Magali Solier dice que no siente violencia cuando ve a la paisana Jacinta, porque está naturalizada el discriminar y sentirse discriminado. Y sobre eso tenemos que ser muy vigilantes. Este es el testimonio de una estudiante de Derecho del último ciclo de Derecho de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Al pasar al papel, como hay un bloqueo, porque no encuentro cómo hacerlo. Suena feo cuando lo lees y borro. Yo he estudiado, sé el tema, pero el docente no entiende lo que escribo o no encuentra lo que yo quise decir porque no lo hice bien. No sabía cómo explicar lo que estaba entendiendo, o quizás no estoy leyendo bien, quizás me falta algo que no encuentro cuál es mi problema.
este testimonio de una estudiante brillante del último año de Derecho, que en este momento ya es egresada de Derecho y que está luchando para hacer una tesis en una universidad en donde no se hacen tesis, no están permitidas las tesis, sino los informes técnicos, porque es más fácil, porque es más rápido. Esta estudiante no necesitó de beca 18 para ingresar a la universidad. Lo logró, porque logró el entrenamiento para poder contestar las preguntas de un examen de admisión estándar. Los estudiantes que llegan a beca 18, muchísimos de ellos, especialmente los amazónicos, nunca tendrían la oportunidad de acceder a la educación superior. Y esta es la oportunidad de su vida. Para ellos esto es magia. Que alguien y que el Estado les haya ofrecido la oportunidad de ingresar a la educación superior. Pero muchos de esos estudiantes ingresaron así a la universidad con muchísima ilusión. Y muchos han dicho, yo creía que la universidad era el lugar del saber máximo. Se encontraron con discriminación, se encontraron con marginación, se encontraron con maltrato, se encontraron con profesores a quienes no podían decirle que no entendían y que necesitaba que le enseñen cómo se hace. Porque si se lo decía, se ponían en riesgo. Se ponían en riesgo de primero ser señalada, ser identificada y por lo tanto poder ser desaprobada. Y a partir de ahí retrasar todo un proceso de culminación de su carrera que le traía problemas no solamente personales, sino le traía problemas familiares, le traía problemas económicos. Su familia ya le estaba presionando para que termine porque ya no podía seguir aportándole los 30 o 50 soles mensuales para su pasaje, para su cuarto, para su alimentación, sino que ya tenía que dar esos 50 soles, destinar esos 50 soles al hermano siguiente. Entonces esta chica no se puede permitir no aprobar ese curso. Pero en la universidad no se sabe. O si se sabe, es más fácil, ¿no? Entonces, para terminar, porque me pidieron solo 10 minutos, yo creo que beca 18 sí es una gran oportunidad, pero tiene que salir bien, tiene que ser un éxito, no puede fracasar. Y para eso tenemos que interculturalizar las instituciones receptoras, porque tenemos que garantizar la culminación y la titulación. Y si no consideramos las diferencias culturales, no va a suceder, lamentablemente.